quiero preguntarles algo. ¿Qué fue lo que más le impresionó a ustedes cuando llegaron a los Estados Unidos? A mí, en lo particular, lo primero que me impresionó durísimo, la organización, loco. Tú, desde que llegas, o sea, tú llegas, viene el avión y tú te asomas por la ventana y lo primero que ves es todo donde corresponde, todo por lote, las casitas, todo organizado. Tú ves que es un lote de casa y es todas, en su gran mayoría, iguales toditas. Todo es una organización, otra cosa. Las calles, todo. Es como que no es ese cambio drástico que hay, por ejemplo, en Venezuela. Te doy un ejemplo. En Caracas, tú puedes estar por una zona que tiene, o sea, de gente millonaria, gente que tiene mucho poderío y que tienen casas heavies, por un ejemplo, Sí, y cruzas la esquina y te consigues con un barrio así underground, con casas de ranchos y pare de contar. Y vuelves a cruzar y te consigues con con un mercado gigantesco X, qué sé yo, heavy. Y cruzas y ya, o sea, las realidades están muy desfasadas. Aquí realmente no. Aquí todo es como que lo que corresponde, que si por zonas, que si por. Literal es así. O sea, la organización es es súper verdad, heavy. es Eso fue verdad. una de las cosas que a mí más me impresionaron. Y respecto a eso que tú dices, eh, ahí te tengo que dar la razón, pero 100%. Y una de las cosas que a mí me impresionó, que ahora te comentaré lo que más me impresionó, pero es eso, que aquí no llegas tú a como a intentar cambiar tu medio, no. Aquí o te adaptas o no sobrevives. Sí. Aquí tienes que adaptarte al sistema organizacional, por mucho que hablen de Hialeah, por mucho que hablen de otras ciudades, me refiero a Hialeah como la ciudad del progreso para mí, mi ciudad favorita, Hialeah en la casa. Hialeah, ¿sabes que en la entrada de Hialeah hay un cartel que dice soñar el sueño imposible? Ese es mi destino, del libro del Quijote. Y eso es una frase que a mí me marcó desde que yo llegué aquí. Que yo dije, wow, y está potente la frase en la entrada ahí de la ciudad. Y hablando de, aquí tienes que adaptarte al medio. Aquí tú no puedes venir a inventar y es lo que siempre estamos debatiendo. Aquí, si tú eras un mala cabeza en Cuba o en el país que sea, en Venezuela, Te vas a era, llevar coñazos aquí. te vas, aquí no vengas a inventar. Aquí tratan de implementar las cosas que usábamos en nuestros países. Hace poco cogieron a presos a unos porque estaban robando lácteos de un camión de entregas de lácteos. Eso no existe en Estados Unidos. Tú Sí. puedes hacerlo, pero tarde o temprano vas a terminar. Estas personas que llegan a estar robando en los moles, a estar robando Roba en las tiendas, cartera. deja eso en tu país. Saliste de un país donde no tenías posibilidades, no tenías futuro, no tenías nada. Y por cualquier cosa absurda te enjuiciaban y te metían preso. En Cuba hay una ley que se llama convicción moral. Conocí yo personas que metían presos en Cuba simplemente porque el jurado no tenía pruebas, la corte no tenía pruebas para enjuiciarte. Y simplemente, aunque no tuvieran pruebas, ellos tenían la convicción moral de que tú lo hiciste y te metían preso. Qué heavy. O sea, eso existió en Cuba, no sé Existe. si existe todavía. ¿Cuántos presos? Personas que no tenían pruebas de que no, te acusaban de un delito O y sea, tú que no yo, o tenían pruebas de que tú habías cometido ese delito y te metían sea, preso, literal, hermano. yo como juez vengo y digo, no, mira, no tengo pruebas en tu contra, Pero pero a estamos mi convencidos de lo que parecer, hiciste. tú fuiste preso. Exactamente. Eso está loco. Y los conocía yo, personas que metieron años presos. Y los presos políticos en Cuba, por hablar son personas que no cometieron ningún delito y que están presos, hermano. Se le está yendo su vida. Están acabando con la vida de personas. Y ahí es donde tú dices, el comunismo nos destruyó, hermano. Nos destruyó, acabó con la vida de personas. Mm. Conozco personas y familias que pasaron 20, 15, 10, 5 años separados de sus hijos, de sus padres, sin poder verlos, sin poder abrazarlos. Entonces esas personas que a mí me dicen, no hables de política, no, no, sí hay que hablar de política. No, que a mí no, la política no me importa. Sí te tiene que importar la política, porque a partir de la política sale toda tu vida, hermano. Sale la vida de esa persona, de esa niña o ese hijo que tú dejaste en Cuba, ese padre que dejaste en Cuba, que por culpa de esa gente que no te permitieron regresar, no puedes abrazar de nuevo. Pero ahora, Esta, dime, ahora, por ejemplo, si tú me dices, o sea, yo cualquier cubano que me dice, mira, tenemos más de 60 50 años en esto, ¿por qué tú consideras que actualmente es el momento en el que ustedes van a salir de eso? Porque hay 50 60 años donde hay gente que, o sea, está diciendo lo mismo que en este momento tú estás diciendo, pero según tú, ¿cuál es la diferencia de entre 60 años y este momento Mira, hace, para hacer el cambio con respecto a hace, eso? Porque hace más o imagínate. menos 10 años más o menos pusieron internet en Cuba, ¿no?
10 años. Ok. Más o menos. Internet en Cuba. Antes era un país completamente oscuro. No tenía nada, no tenía vida social afuera, no tenía nada. Solamente una familiar que vivía extranjero y venía y contaba lo que pasaba. Pero nadie, todo el mundo estaba oscuro. Las generaciones pasadas de nosotros vivían un camino oscuro. Solamente guiándose por lo que decía Fidel, lo que decían los líderes en ese momento, los revolucionarios en ese momento, comandantes y eso. Y nunca vieron lo que pasaba fuera de ese muro. Fuera Ya. de Cuba no se sabía nada, no se podía viajar, bueno, no se puede, no se podía hacer nada, no se podía tener contacto con ningún extranjero, no se podía ir a hoteles, no se podía ir a ningún lugar que hubiera contacto con extranjeros para saber la verdad. Cuando Raúl llega, creo que fue Raúl que puso en internet, ya la gente empezaron a ver lo que pasaba afuera. Por otros medios, por YouTube, por las cosas que pasaban, empezaba. Las generaciones fueron cambiando. Ya nosotros crecimos con otra mentalidad, ya vemos lo que pasa afuera. Y todo eso fue llevando a cabo de que nosotros vamos abriendo mente, sabiendo lo que pasa, y fue donde nos damos cuenta. Las generaciones pasadas no es que no tengan, pero no tienen tanta culpa como para decir, voy a plantarme contra este régimen, porque no conocían otra verdad que no fuera esa. Claro. Y nosotros sí abrimos, vimos otra luz, vimos otras cosas que ellos no vieron. Y por eso es que se ve ahora, por eso es que se habla más ahora que de lo que se hablaba antes. No, claro, por supuesto, y que también están tomando acción, porque fíjate que he estado viendo que anteriormente, o sea, una protesta, por ejemplo, mi mamá, mi papá llegaron a ir a Cuba como en 2 ocasiones, y ellos iban y lo primero que decían era que la gente no se atrevía siquiera a salir a decir, mira, no me gusta tal cosa, o a pelear porque el pan está malo, o qué sé yo, porque evidentemente los metían presos y los jodían de inmediato. Entonces, ¿qué ha cambiado de hace 2, 3 años para acá? Que la gente se está lanzando en masa a la calle a protestar por sus derechos, Mira, que no había pasado durante 60, 50 años. desgraciadamente, mi opinión, claro, respetando la opinión de todo el mundo, para mí Ok. el pueblo de Cuba al día de hoy todavía no está preparado para ser libre. Lo digo porque hemos pasado por todo un proceso, hemos pasado por toda una historia. Decía, hay una frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ujú. A día de hoy, gracias a la gran cantidad de influencers que tenemos, gracias a la cantidad de acciones que se han tomado dentro de Cuba, de valientes personas que han salido a exigir y a protestar por la libertad de Cuba sin importarle lo que vaya a pasar con ellos ni con su familia. Estamos hablando de Luis Manero Otero Alcántara, estamos hablando de Michael Osorbo, estamos hablando de José Daniel Ferrer, estamos hablando de las personas que nosotros, como Daniel, David y yo, quizás jóvenes, conocemos a día de hoy, sin mencionar muchísimos que se me quedan. Pero estamos hablando de también hay otra parte de la historia que jóvenes como yo y David no conocemos, porque esa gente se ocultaron de esconderla. Esa gente se encargaron de que nosotros no supiéramos de esos presos políticos, de que murieron en prisión. Hace poco salió, hace 30 años, el preso político más longevo de Cuba, que la cadena más larga de un preso político en Cuba fue a este señor, no 31 años. recuerdo, que todavía está vivo, digamos. Salió hace poco, 30 años en la prisión, hermano. Te destruyeron la vida, Sí. acabaron con tu futuro. Esa película de Plantado, esa película de Plantada que estamos estrenando ahora, son películas geniales porque te hacen ver la realidad de personas que se opusieron al régimen en ciertos momentos y que se encargaron de borrar la historia por completo. Tú sabes lo que es en la película de Plantados, a mí lo que más me impresionó de todos, y nos desviamos completo del tema, estamos hablando de Estados Unidos, pero Sí. este tema me interesa. La película de Plantados hay una cosa que a mí me impresionó y yo me erizo. Eran los falsos fusilamientos que utilizó la dictadura. Independientemente de los fusilamientos que son crímenes atroces, matarte sin tener justificación de nada, pero eran los falsos fusilamientos. Un falso fusilamiento era que te decían, te iban trabajando psicológicamente con que te iban a fusilar, te iban a fusilar, te iban a fusilar, tú no vas a salir vivo de aquí, no sé qué. Te metían en un paredón de fusilamiento cuando ya tú sabes que es tus últimos segundos de vida. Digan, preparen, apunten fuego, disparen balas salvas. Hermano, te Te funden, dan te, 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 mentalmente, te, por te- te completo, sí. funden, te funden. Pero no te fusilaban ese día y te fusilaban dentro de 3 realmente. Esos son los crímenes atroces que las personas que o no conocen o no quieren ver. Y entonces, tú a mí no me puedes venir a decir, no me hables de política. Tú a mí no me puedes venir a decir, yo no digo, yo Sí, no. claro, pero por ejemplo, tú me acabas de decir que según tú, el pueblo de Cuba no está preparado en este momento para ser El pueblo sí. libre. ¿Por qué? Sí. Para mí no está preparado, porque jóvenes como yo y como David, respetando las creencias de cada cual, Ok, escogimos por nuestro futuro en vez de por la libertad de Cuba. ok. Y muchos jóvenes que están en Cuba y los apoyo igualmente, prefieren una vida a una cárcel. Si desgraciadamente en Cuba
es como estos, digamos, en un aula en Venezuela, en un aula de estudiantes, Ok. cuando se paraba un niño y decían, vámonos todos para la casa que el profesor no vino. Tenían que ponerse de acuerdo todos para que no cogieran a nadie en particular. Pero si se iba un grupito, la iban a coger con ese grupito. ¿No es cierto? Claro, exacto. Si los otros se quedaban en el aula y ese grupito se iba para la casa, al otro día cuando ese grupito llegara, iba a ser el grupo indisciplinado del aula. Así mismo Exacto. pasa en Cuba. Si se levantan 2 o 3, van a tomar de ejemplo a esos 3, van a escarmentar con esos 3, van a enjuiciar a esos 3, le van a echar cadenas perpetuas, cadenas inmensas, para al final darle un escarmiento. Lo mismo que pasó el 11 de julio. Exacto. El 11 de julio salimos muchísimos a la calle. Ellos no pudieron cogerlo a todos porque era imposible coger a todos. ¿Qué hicieron? Cogieron a 2 o 3 referentes para ellos, supuestamente. Los metieron cadenas absurdas, cadenas estúpidas de 20, 30 años. Niños, muchachos, Madres llorando. jóvenes, mujeres, embarazadas. Las metieron presas. Y así escarmentaron a todo un pueblo. Dijeron, si salen, vamos a coger con ustedes. Díaz-Canel, el presidente de un país, presidente puesto a dedo porque no es presidente de nadie. Ese señor salió en televisión nacional y dijo que era palos y piedras contra los revolucionarios. ¿Cómo dijo? Y el combate contra los Como que la guerra. Declaró una guerra civil en un país solo por personas que piensan diferentes de ti. Yo Claro. digo que el momento va a llegar. Evidentemente, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y se, Cuba Mira, va a ser libre en algún momento, mira, pero por favor. tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados y el cubano tiene algo muy malo en la música, en la cultura, en todos los aspectos, en la política. Y es el separacionismo, qué sé yo. La separación la que hay, desunión, la desunión. la desunión, la separación que hay entre nosotros mismos. Que nos pasamos la vida criticando las acciones que hace el otro. en vez de apoyar. Cuando Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Y ahora más que nunca, contra esas personas que son asesinos, que son delincuentes, que son ladrones, que son lo peor que hay, mano, contra esas personas no hay, ¿cómo se dice? No hay tregua. Sí. El fin justifica los medios. Si por la libertad de Cuba, José Martí decía, cuando de la libertad se trata, fuego a... No recuerdo la frase de José Martí. Mi papá me la dice mucho. Bueno, En resumidas cuentas, por ejemplo, tú ya me dijiste los motivos por los cuales actualmente no podrían llevarse a largo plazo el tema de la libertad para Cuba. Pero según ustedes, ¿cuál sería el momento propio o propicio para eso y cuáles serían las condiciones dadas para que ese momento llegue? O sea, ustedes hablan de un tema generacional, tú lo ves como que eso pueda pasar de aquí a 10 años, como puede que pase de inmediato. ¿Cuáles serían sus mira, conclusiones con respecto a ese tema como cubano? para mí, y como cubano que influye a tu país, influye a Nicaragua, influye en todos los países que han sido parasitados con la idea del comunismo. Ok. No es solo Cuba. Sí. Cuba fue y está siendo un gran problema para Latinoamérica y para el mundo, porque inunda la mente de personas, de pueblos, con una idea utópica, falsa. Cuando yo te vendo, como siempre te he explicado, si yo te vendo a ti el teléfono ideal sin saber cómo construirlo, a ti te va a parecer ideal, pero si no Claro. puedes construirlo, no puedes hacerlo. La idea del socialismo utópica es una falsa, es una utopía, la misma palabra lo dice. Entonces, el comunismo inundó a Venezuela, inundó Nicaragua, inundó países que Latinoamérica ahora mismo entera está llena de izquierda por todos lados. Y pasa que el día que la dictadura cubana caiga, ese referente mundial que existe sobre el comunismo en Cuba, que un extranjero en Cuba piensa que la Cuba es el país idílico, es el país maravilloso, eso no existe. Cuando Cuba caiga, ahí se van a empezar a desmoronar todas las demás dictaduras comunistas del mundo. Y partiendo de eso, te digo que para mí no estamos preparados porque hay mucha desunión todavía. No estamos de acuerdo. No nos ponemos a pensar en el que el fin justifica los medios y que toda la acción que tomemos nosotros y que implique el fin de la dictadura está bien, sea de la postura que sea. Tú puedes ser de izquierda en Estados Unidos, tú puedes ser trompista o no puedes ser trompista, pero si tu fin es que Cuba sea libre y tu fin es uno solo, entonces en ese momento es que vamos a estar listos. ¿Cuándo vamos a estar listos? Cuando el pueblo cubano decida lanzarse a la calle de nuevo y entonces en ese momento todos los que estamos afuera apoyemos de nuevo lo que está sucediendo. Claro, que no sean 5 del grupito, sino que sea el salón completo. Exacto, que sea el salón completo. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando todos apoyemos la causa en común. Cuando incluso
está llegando el fin generacional de esa generación supuesta dorada de esos comunistas y que idolatraron un pueblo. Ramiro Valdés, Fidel Castro, Raúl Castro, Carlos Lazo, todas esas comunistas descarados y asesinos. Esas personas ya está llegando a su fin, ya está llegando, porque se acabó. Entonces, en este momento, están saliendo generaciones como yo, como la de David, como la de mis amigos, que crecimos y siempre nos dimos cuenta, pero escogimos primero la libertad individual antes de la libertad colectiva. Claro, pero yo creo que indispensablemente de eso, no necesariamente uno tiene que estar allí, obviamente. Por ejemplo, estar ahí, pero si tú no estás allí, hay diferentes maneras de aportar. Por ejemplo, Yo te voy a decir una cosa. Lo que dice Gabriel está bien, pero yo creo que el pueblo, no sé, de 11 millones que somos, 9, vamos a decir 8, ok, quieren la libertad de Cuba. O sea, Gabriel decía de que yo creo que todos quieren eso. Lo que pasa es que no hay valor. Como no lo tuvo él, como no lo tuvo yo, como no tienen millones de gente que están allá o estuvieron allá y no hicieron nada, no tuvimos el valor de hacer eso, de hacer ese eco más fuerte. Porque lo decíamos por una red social, lo hacía, pero no lo hacíamos ir a la calle como los. Evidentemente, Y si todos los 8 millones nos ponemos de acuerdo, porque todos lo queremos, de salir a la calle es cuando se va a acabar eso. No es que no lo quieran, es que el miedo o el temor a lo que puede pasar el mismo 11 de julio, el muchachito que grabó, el primero que hizo un live, que fue uno en San Antonio de los Baños, le metieron 30 años por eso, solamente por prender la cámara y decir que estaba caminando por la calle. Le es- metieron 30 años y por esa dictadura, hacer eso, ya la gente tiene miedo. Y eso, ese es el momento. Si todos los 8 millones se unen y salen a la calle, es cuando pero se va a acabar pasa, eso. pero claro, por escúchame, supuesto. ahí está el punto, ahí está el punto. Pasa que ellos pueden meter preso a ese muchacho porque se manifestó y porque subió video. Pero si 5.000 muchachos como él lo hacen, no van a poder meter preso a 5.000 muchachos. Claro, la ¿Por unión. qué pasó el 11 de julio en Cuba? Porque se venía dando todo un proceso detrás de ese 11 de julio. Se venía dando este proceso de patria y vida. Se venía dando este proceso de que todos los influencers cubanos, de alguna manera, y valga la Incitaban. redundancia, incitaron e influenciaron en ese pueblo cubano para que se lanzaran a la calle, para que se Había- motivaran. había- Venía un proceso de escasez, de incertidumbre, de necesidades extremas, que Cuba siempre ha pasado por lo mismo, pero estábamos cansados de la misma. Es una y otra vez lo mismo, una y otra vez la pobreza. Y Claro, un Fidel límite. Castro siempre dijo, mantén al pueblo ocupado buscando un pedazo de pan y no pensarán en otra cosa. Y ahí está la disyuntiva. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es un preso en una cárcel con un palito, tiene a la distancia después de las rejas una llave y un pedazo de pan. Su necesidad, su instinto de supervivencia le hace, en vez de intentar conseguir la llave, conseguir el pedazo de pan con el palito. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en la mente. Y no critico a ningún cubano. Está bien, yo sé que en algún momento seremos libres. Y yo sé que en algún momento podremos regresar a Cuba y podemos construir todos estos planes que nosotros tenemos aquí, las podemos construir dentro de Cuba. Ojalá sea el momento mañana, ojalá sea pasado, ojalá sea de aquí a un año. Va a llegar, sí va a llegar, pero va a tardar. Lo que te decía, mira, José Martí decía, la justicia primero y el arte después. Hembra es aquel que en tiempos sin decoro se entretiene en las finezas de la imaginación y en las elegancias de la mente. Cuando no se disfruta de la libertad, la única excusa del arte y su único derecho para existir es ponerse al servicio de ella. Todo al fuego, hasta el arte para alimentar la hoguera. Y ese es el tema Ok. de que música, cultura, artistas, podcast, influencers, todo el mundo Se tiene que una. ponerse en la misma función, Yo te voy a- dentro y fuera de Cuba. yo te voy a decir una cosa y es para que usted también me Y diga. es verdad que tiene familia. Cuando llega la política, ¿usted cree que hizo un bien o hizo un mal la política? Como un bien. O sea, ¿la política llegó para bien o para mal? Es que no es llegar. Desgraciadamente ahí nos estamos metiendo en un tema bastante complejo, porque Sí. es un tema que quizás yo no conozco sobre todo, pero es que somos, Es breve. al tener que convivir en sociedad, independientemente, llámalo como lo llames, tiene que existir un régimen, una forma tú no puedes vivir sin la política, es lo que te quiero decir. Tú Sin no quien puedes lleve a cabo normativas en general. sin leyes para supervivir, porque Es la incluso en las única comunidades primitivas, real alternativa. claro, las comunidades primitivas, si tú eras el que cosechaba, si tú eras el que cazaba, había alguienes que tenían algunos que tenían que poner esas leyes. Tú cazas, tú pescas, tú te encargas de fregar. Y a partir de ahí, me imagino que surgen las leyes. Tú no se puede robar la cosecha del otro. El que robe se le va a meter esto. Y así es que parte. Pero eran Sin gente política impuesta no se por puede eran vivir. gente impuesta o han sido igual con el pasar del tiempo gente impuesta por los pueblos, ¿no? Y cuando no hay gente impuesta por los pueblos, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Cuba, es un régimen dictatorial que lleva a este tipo También de pasa en cosas. Venezuela.
Por supuesto. evidentemente. Y ya nos hemos desviado un poco del tema, pero Gente, eh, llegado el momento, bien sea Nicaragua, bien sea Venezuela, bien sea Cuba, todos únanse y pues bueno, yo creo que tenemos que luchar por nuestros intereses generales en pro de la libertad de todos nuestros pueblos. Yo así creo es. que ese es el objetivo. Olvide- Y volviendo al tema de lo que más impactó aquí en Estados Unidos, ya para Ok. olvidar un poco la política. Yo creo que fueron las luces. Te lo juro, Cuba es un país totalmente oscuro. Oscuro. Y por las noches una casa encendida, dos casitas y eso. Cuando tú ves un mapa, o sea, de arriba, solamente Estados Unidos todo encendido, México lo ve encendido, así en Latinoamérica todo encendido. Y Cuba es un país que tiene 3, 4 bombillos. Así mismo es Cuba, oscura. Y tú llegas aquí, va por la noche, coges la autopista, no sé, la 836 que pasa por cerca del aeropuerto. Y tú Sí. ves todo encendido, la pista entera con sus lucecitas, como tú dices, todo organizado, las lucecitas bien puestas, no hay un Ujú. foco fundido. Eso a mí me impresionó. Las carreteras también me impresionaron. Puente por abajo, puente por arriba, todas esas cosas a mí me encantaron. Los carros, es que Estados Unidos impresiona a cualquier cubano aquí, impresiona todo. La comida, los McDonald's, cualquier cosa me impresiona. yo tengo un primo que dice que lo que más le impresionó de los Estados Unidos fue las lucecitas de las calles. Cuando tú vas por las calles de Estados Unidos, hay como unos foquitos cuadraditos que Eso sí. cuando vas en una dirección bien, son blancos, alumbran blancos. Cuando la luz les refleja, son blancos. Lo más oscuro Pero es cuando rojo. vas contrario, se ponen en rojo. Y es una cosa que te rompe. Yo no ni me había percatado de eso. Baja. Una cosa que te rompe. Pero a mí yo creo que lo que más me impresionó de Estados Unidos es la automatización de la mayoría de las cosas. Muchas cosas están muy automatizadas. Lo Súper. mismo cuando compras en un mercado que no tienes que estar frente a un cajero. Y ahí mismo, me refiero a Estados Unidos, muchos países sé que lo hay, pero estamos hablando de Estados Unidos. Vas a un no tienes que pasar por una caja de una persona, ¿no? Puedes hacerlo tú mismo escaneas y chequeas la compra. Puedes pedirte por el celular, lo mismo comida, paquetes, Amazon, todo lo que tú quieras lo tienes al alcance de un celular. Ahora que estamos hablando de eso, tú sabes que hace poco vi que existe una tienda que se llama Amazon Go. ¿Es Ah, Amazon también. Pro? Amazon Pro No, Amazon Go. Go. Que es que tú entras y no tienes que pagar nunca. O sea, tú coges los productos, los echas en el bolsillo, en la maleta, y la misma aplicación, después que tú cogiste lo que tú quisiste, la misma aplicación cuando sale a la tienda, como a la hora, o media hora, Te carga la- te manda la factura de lo que compraste. Así no la dejas enseñar ninguna cámara. Simplemente tú entras a la tienda, no hay una caja, no hay nada. Tú entras a la tienda, coges lo que te dé la gana de coger, y cuando sale a la media hora te Y llega. esos mercados están en San Francisco y algunos lugares. Y claro, están controlados por sensores y cámaras que te ven, Claro, que te chequean, que obvio. te saben. Pero O sea, eso tú también, simplemente vas a mostrar, cogiste, echaste en tu cartera y te fuiste. eso me parece brutal, pero eso también tiene que ver con un tema de idiosincrasia, podemos llamarlo así, porque Claro. por ejemplo, tú te imaginas ese mismo sistema impuesto Claro. en cualquier país nuestro de No, no, Latinoamérica. evidentemente. Obvio. Evidentemente. Pero igual he visto también gente que lo hace a propósito, o sea, youtubers o gente de redes que se dedican a ir a ver si lo puede robar. O sea, lo hacen fingiendo que se lo roban, coger, lo meten así, y cuando saca le llega la factura de lo que cogió. Es increíble cómo funciona esa tienda. Claro. Para eso tienes que ser parte de, Claro, tienes que tener la membresía de Amazon, tienes que tener inscrita una tarjeta para entrar al mercado. O sea, no puedes entrar al mercado ya de por sí si no tienes la membresía. Automáticamente ya te dejan entrar. Si Claro. tienes la tarjeta asociada y O sea, todas las como que cosas. ya saben quién ingresó. Pero ahí vamos al punto, eso lo que no. tú dices, en nuestros países no podemos implementar eso. Ahora mañana Cuba es libre y es muy difícil implementar todos los sistemas que hay aquí. Pero a Nosotros largo llegamos plazo. aquí y sí tenemos que adaptarnos a esos sistemas. Si tú vivieras en San Francisco y tuvieras que ir a ese mercado, hasta el día de hoy ya estuvieras comprando ahí porque lo conocieras y Sí, supieras claro, por y te supuesto. adaptaras. Esa es la diferencia. Cuando nuestros países sean libres o sean eso, poco a poco hay que ir La implementando esas cosas. automatización, y eso va de la mano de la educación, que es el primordial. Exacto. Y el internet que ayuda muchísimo en todos los aspectos. Ahora mismo un Tesla se maneja solo. Solo. Tú vas ahí dormido, puedes ir que él te lleva a tu destino solo. Tú te lo llamas y te parquea ahí adelante el Tesla. Entonces son las cosas de la automatización y las cosas. Entonces,